Buenas noches, doctor Jorge, vicepresidente del IPS. ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Carlos, los Carlos. Sí, muy bien, gracias a Dios. Estamos en esta lucha día a día que es el IPS, ¿verdad? Gracias por venir. ¿Qué tal, doctor Carlos Pereira, consejero del IPS? ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos. Un gusto estar acá en tu programa y gracias por la invitación. Buenas noches, presidente. Estamos acá. Le leí y me pareció espectacular que se recordara de algo que la mayoría de los directivos, de los directores anteriores del Instituto de Provisión Social se olvidaron, de la deuda pública del Estado. Usted habló por primera vez, leí esta semana, Sí. Que había hablado de la deuda pública del Estado. ¿Cuánto suma ya la deuda que tiene el Estado con el IPS a hoy? Y más de 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. Sí, es una deuda pendiente que nunca se honró, ¿verdad? Pero nunca. Nunca. ¿Desde hace cuánto? Nunca. 80 años. Y desde que se formó el IPS, desde el 43, desde 1943, creo que es. Viene acumulando, pero la otra vez tuvimos la oportunidad de tocar así en forma, no todavía en forma oficial, ¿verdad?, con el señor ministro de Economía. Y estuvimos esbozando algunas alternativas financieras, ¿verdad?, en forma todavía muy informal, pero ya con el compromiso de ir ahondando un poco en esa parte, ¿verdad? Ojalá, porque hubo referentes del gobierno, no quiero dar nombres porque fueron conversaciones off the record, ¿verdad?, que se le preguntaba, ¿y qué va a pasar con la deuda del Estado? Y decían, y va a seguir siendo histórica, ¿verdad? Porque entendían que no iba a ser posible honrar, pero en algún momento se tiene que honrar. No puede ser que los empleados, los patrones honren la deuda con el IPS y el Estado, que tiene que también honrar su porcentaje, no honre, ¿verdad? Así mismo. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasaría si de repente el Estado dice, acá están los 500 millones de dólares? ¿Qué pasaría, doctor Pereira? Y sería una inyección financiera inesperada y muy importante, ¿verdad? El presidente está haciendo esfuerzos importantes con todo su equipo de asesor, buscando, escudriñando posibilidades y formalizando esta posible sesión que se va a dar. Y más aún con todo el paquete de medidas de reformas que se está tramitando ante el Congreso Nacional. Nosotros estamos muy esperanzados, no precisamente en una hipótesis que ocurra eso, sino estamos abocados a lo que el presidente está realizando como trámite y a todo lo que está contenido en ese paquete de medidas, ¿verdad? El 2,5%, más 1% del fondo de administración, que va a reforzar también el fondo de maternidad y el fondo de salud. Y con todos esos elementos estamos construyendo una proyección financiera interesante como para poder mitigar el efecto de toda esta deuda que tenemos, sobre todo en el fondo de salud, ¿verdad? Ese es el principal reto que tenemos en este momento en el Instituto de Previsión Social. Y además de ello, es importante resaltar también esta ventana de posibilidades que se está volviendo a habilitar a los deudores con el IPS. Son 40.000 empresas que adeudan otros 500 millones de dólares aproximadamente. ¿Cuántas empresas? 40.000. 40.000 empresas. Sí, más de 40.000. ¿Cuántas desaparecieron de esas empresas? ¿Se tiene alguna lista? No se tiene todavía un inventario preciso, ¿verdad? Pero se está trabajando en eso, ¿verdad? Y son dos, a ver, en dos puntos son 1.000 millones de dólares de deuda. Sí, señor. Sí, señor. Ahora, del Estado y con las deudas de los aportantes. Ahora, ¿y qué pasa con los bienes del IPS? ¿Y cuánto le reportan esos bienes al IPS en dinero todos los meses? ¿Y cuánta es la deuda de la gente que alquila, tiene las propiedades del IPS y no paga? Mira, Carlos, realmente encontramos en una situación lamentable todo lo que es el manejo de los inmuebles del Instituto de Previsión Social. Gracias al apoyo acá del compañero Carlos,
y de los demás miembros del Consejo. Ahora actualmente contratamos a una persona que está haciendo un estudio profundo de todos los inmuebles que tiene el Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Vamos a tener seguramente que en 2 meses más, calculo yo, porque es un trabajo bastante meticuloso, ¿verdad? Y vamos a tener ya georreferenciado y con un valor aproximado de esos capitales. Ahí tenemos muchos inmuebles que son improductivos y que producen, en vez de beneficios, producen costos, gasto para la institución, ¿verdad? Y otros que son bienes de renta que sí, efectivamente, aproximadamente 800 millones de guaraníes al mes se recauda en alquileres y en renta, ¿verdad? Que es mínimo, es nada para todas las propiedades que tiene el IPS, ¿verdad? Estamos detrás de eso, estamos trabajando. Ahora recuperamos la emblemática manzana T, que desde el 2019 ya nadie tocó, nadie pagaba, estaba a la deriva. Ahora, ¿y qué hizo la administración anterior para regularizar la falta de pagos? Y nada. No hubo ninguna gestión. Ahora nosotros estamos en la demanda por cobro de guaraníes, que son más de 8.000 millones de guaraníes de deuda, ¿verdad? Y también ahora ya va a entrar al IPS desde este mes más o menos cerca de 200 millones de guaraníes mensuales, porque hay 27 locales dentro de la manzana T, entre ellos una importante entidad bancaria, ¿verdad? Sí. Y bueno, ellos ya nosotros comunicamos, se pusieron ya en contacto con nosotros y estamos empezando ya a cobrar los alquileres en forma ya personal, porque eso estaba tercerizado, o sea, una persona, una empresa se era la que de cobrar, tenía una comisión y le giraba al IPS. Siempre. Es increíble porque hay una cosa que no entiendo. Ustedes pueden lograr que se castigue a los malos administradores de la cosa pública. Porque si se administra una casa de deportes, vaya y pase. Sí. Pero administrar algo que tiene relación con la salud pública y con la jubilación de la gente, es criminal que nadie sea castigado, pero atenta contra el buen juicio que nadie sea castigado por mal administrar esos fondos. Totalmente, Carlos. Aparte, yo te quiero informar de que en esta administración, acá conjuntamente con los miembros del Consejo, nosotros hemos realizado ya 18 denuncias. Creo que es la única entidad pública que hizo tantas denuncias como el IPS por irregularidades detectadas en la administración anterior, ¿verdad? Eso inclusive ya tuvimos 2 entrevistas con el fiscal general del Estado solicitando mayor celeridad en los procesos para que no quede exclusivamente ahí, ¿verdad? Y bueno, hacemos lo que podemos y instrucciones del señor presidente en la última reunión que tuve con él es la de no perseguir a nadie, pero de denunciar todas las irregularidades. 18, ¿qué tipo de irregularidades? De todo tipo estamos y seguimos encontrando. Y, actualmente, por ejemplo, hay una licitación de un fideicomiso que últimamente la auditoría detectó que de ese fideicomiso se pagaron 2 obras que aparentemente no se hicieron. Otra denuncia más que vamos a elevar al Ministerio Público. Ahora, ¿verdad? ¿Algunos de los consejeros continúan de la administración anterior? Ninguno. ¿Se cambiaron toditos? Sí. ¿Se cambiaron toditos? Sí, son todos de esta... Porque el Consejo también es responsable de la administración del IPS. Y es el principal responsable. Yo creo que tanto los gerentes, los directores, el director y el presidente, los miembros pero los miembros del Consejo son también subsidiariamente responsables del manejo. Eso es lo que es la preocupación que siempre tenemos y comentamos acá con Carlos, ¿verdad? Porque al final de cuentas somos responsables con nuestros bienes de toda la administración del instituto, ¿verdad? Bueno, sumando $1.000 millones, ya sumamos. Ahora tenemos todos estos 18.
18 denuncias por corrupción, ¿verdad? Sí, por mala administración. O sea, ¿Hay algún dato de cuánto perjuicio le causó al IPS esa mala administración en esos 18 casos? No, todavía no tenemos eso registrado, pero probablemente en la medida que se vayan haciendo las investigaciones correspondientes vamos a ir valorando y detectando. Pero sobre todo, Carlos, el mensaje que damos, no solamente a la ciudadanía y también a los funcionarios, porque siguen detectándose casos y siguen todavía gente de otras administraciones que están empotrados y que probablemente no están en direcciones, pero sí en los mandos medios. Y a esa gente que estamos detectando también nosotros estamos empezando a hacer, le retiramos de los cargos, haciendo las rotaciones correspondientes, ¿verdad? Y sumarios en los casos que son realmente irregulares. Porque, a ver, faltan medicamentos. Sí. Se hacen licitaciones que muchas veces no se entienden para qué, las cuestiones, licitaciones para seguridad, de obras, siempre hay un sobrecosto, siempre hay un pero en todo eso. Alguien se queda con las comisiones, como esto del alquiler, ¿verdad? Que no hay necesidad de pagar un comisionista para que cobre el alquiler. Pues directamente se puede pagar el IPS, pero se le paga a un intermediario. Bueno, ¿cuántas cosas más descubrieron, doctor? Usted que es un especialista en el tema de los números y es muy meticuloso con los números. Y realmente, Carlos, como dijo el presidente, nosotros estamos obligados a hacer las denuncias del momento de identificar o de algún hallazgo que tenga algún indicio de irregularidad. Estas denuncias que se hicieron tuvieron su origen en el propio informe de la Contraloría General de la República, reforzado por la auditoría interna de la institución, y estamos incluso incorporando otro enfoque más de control, que es la auditoría forense, en donde ya existe un poquito más de material ubicando y persiguiendo irregularidades de hechos anteriores, pero que se están corrigiendo con los planes de mejoramiento requeridos y exigidos por la Contraloría General de la República. Nosotros estamos también tratando de apoyar desde el Consejo con algunas pautas, con algunas disposiciones que puedan fortalecer el control interno, en donde hoy prácticamente desde el momento del inicio de una licitación está la presencia del control, ¿verdad? Cosa que anteriormente eso no existía y era la razón por la que tantas irregularidades en los diferentes procesos de la administración, desde el llamado, adjudicación, el momento de la recepción de los medicamentos, de los productos, y en el momento de la erogación o del pago, ¿verdad? Ahora, una cuestión, perdón que le interrumpa, para la pregunta es para los dos. Si ustedes detectaron 18 irregularidades y si no la denuncian de la Fiscalía, si hay una nueva licitación y dentro de esa licitación aparecen, que son denuncias, todavía no hay sentencia, no hay sentencia ni juicio, pero si aparecen los mismos oferentes que participaron y están dentro de estas 18 denuncias, ¿qué pasa? ¿Participan o podría haber una orden interna, una decisión interna de decir no? Aquellos que tienen problemas ya y que fueron denunciados ante la Fiscalía no participan. ¿Es posible legalmente o no esa situación? Claro, nosotros aparte de las denuncias que realizamos, si encontramos alguna irregularidad dentro de un proceso licitatorio, hacemos las denuncias a la DNSP, sí, que es el órgano rector, sí, y es el encargado de suspender o de procesar a las empresas que están en falta, ¿verdad? Pero aparte de eso, yo te quiero comentar, por ejemplo, en el country de Ciudad del Este, recuperamos 16 dúplex que estaban prácticamente abandonados. Si bien es cierto, en ruinas están
Es lamentable en la forma como se está recuperando, ¿verdad? Detectamos también 59.000 millones de guaraníes que estaban embargados, siendo que hay 2 leyes que le protegen a la institución y que nunca nadie hizo nada, ¿verdad? Ahora estamos empezando a recuperar esos 59.000 millones de guaraníes, estamos empezando a recuperar, ¿verdad? Ahora creo que en esta semana se recuperaron algo así como 2.000 y vamos a ir hasta recuperar todo, pero estaban embargados sin ningún motivo ni razón, ¿verdad? O sea, desidia también, aparte de la corrupción. Por eso le digo, es decir, toda la corrupción se normaliza porque esto se cuenta por televisión y nadie es castigado. Claro. Nadie asume la responsabilidad. La justicia mira para otro lado. La fiscalía no actúa como tiene que actuar. Los controles internos de las instituciones no existen. Entonces, vamos creciendo y viendo que se puede ser corrupto y nadie es sancionado ni penado por ser corrupto. Pues no puede ser. Recién hiciste una pregunta muy importante y para complementar lo que decía el presidente con relación a qué pasa con esos oferentes. Exacto. ¿Verdad? Nosotros tenemos, la semana pasada, a uno de los proveedores, la propia DNSP le ha suspendido por unos meses, ¿verdad? También nosotros en la sesión pasada del día de ayer estuvimos también discutiendo modificar e incorporar algunas pautas dentro del propio informe gerencial que sube al Consejo. Si nosotros tenemos indicios de que en periodos anteriores ese proveedor no ha cumplido o ha tenido atraso en la provisión de medicamentos, que también eso ya sea pasible de alguna multa, de alguna, por lo menos algún apercibimiento, ¿verdad? Sí. Algo como para que también nosotros demos señales de que estamos cambiando la forma de proveerle al IPS. Ya no podemos también nosotros esperar que actúen nomás los órganos porque tiene todo su proceso, tiene su tiempo. Por eso es que nosotros estamos tratando con el presidente, con todos los miembros del Consejo, tratar de nosotros también contribuir un poco con la parte operativa. Nosotros somos un órgano deliberativo, pero tenemos responsabilidades, como recién estuviste mencionando, en donde nosotros nos hacemos cargos de omisiones o de malas acciones que se pudieron dar en las jerarquías inferiormente hablando, o sea, en el orden jerárquico y en los mandos medios, ¿verdad? Entonces, nosotros también tratamos de deslindar la responsabilidad diciéndoles a los gerentes que asuman su rol, que asuman la responsabilidad y que realmente informe al Consejo un informe debidamente fundado, pormenorizado y con una conclusión, ¿verdad? Se sugiere al Consejo comprar, no comprar o disminuir las cantidades como para poder dosificar el presupuesto escuálido que tenemos ante tantas necesidades insatisfechas. Nosotros también estamos tratando de que lo que se compraba para 3, para 4 ejercicios, hoy prácticamente lo estamos reduciendo a un solo ejercicio, como para poder tener una cobertura que nos pueda permitir ir atendiendo las necesidades, lo que los médicos le llaman el inventario en el Vademecum, que no falte, y con las acciones que el presidente está realizando con el INCAN y con el Ministerio de Salud, la idea es de que conjuntamente, dentro de una planificación ordenada, sobre todo los productos oncológicos sean adquiridos como para que si el IPS pueda estar atendiendo un faltante que se pueda dar en las otras instituciones con las que tenemos convenio, ¿verdad? O sea, tenemos un frente muy complejo, Carlos, y tenemos también, por suerte, convenios interinstitucionales que nos permiten salvarnos unos a otros de repente y con eso mitigar un poco la presión que tenemos. ¿Eso no va a perjudicar en nada al servicio de jubilación, por ejemplo? No, absolutamente. Porque los jubilados estaban preocupados por esta posible unión con el INCAN y el Ministerio de Salud. No, son convenios de cooperación mutua. Esta práctica ya se viene, desde el 2008 se viene realizando, sobre todo con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Yo creo que soluciona muchos problemas, sobre todo el tema de las licitaciones, porque muchas veces, aunque las licitaciones no llegan en tiempo y forma, ¿verdad? Y hay un periodo de carencia, un periodo donde no existe, entonces nosotros recurrimos, o ellos recurren a nosotros y nos intercambiamos tanto medicamentos como insumos, y también ahora estamos haciendo eso con la atención médica. Ahora, otro hecho, no sé si sigue sucediendo, pero sucedía
sucedía los negociados con los sanatorios privados y el traslado de pacientes de terapia intensiva. ¿Quién controla eso? ¿Cuánto le cuesta al IPS anualmente el traslado de pacientes a instituciones, a sanatorios privados? Porque yo vi una carpeta, me mostraron una carpeta, era increíble. Un paciente que estuvo en terapia intensiva 3-4 días, aparecía con 25, 30 días. Con todo lo que eso significa de costo por día de la terapia, los medicamentos, las enfermeras, guantes, hasta la curita, ¿verdad? Te cobran todo. ¿Quién controla eso y cómo está eso? Hay una dirección dentro de la gerencia de salud, que es la dirección de gestión médica. Es la encargada de hacer los controles. Este tema del Chaco, por ejemplo, la tercerización de los servicios del Chaco, ¿verdad? Ellos se encargan de eso, de la retroalimentación de los pacientes que son derivados a los servicios Pero externos. ¿quién controla que efectivamente estuvo 3 días, no 20? Esa dirección tiene fiscalizadores que son los que van, es como los seguros médicos, sí, ¿verdad? Que tienen sus fiscalizadores. Un seguro como, no quiero decir el nombre, pero un seguro, yo médico me voy, opero un caso en un sanatorio X, ¿verdad? Y ya al segundo día no le doy alta, ya viene el fiscalizador y me dice, doctor, ¿por qué todavía está internado tu paciente? Bueno, y esa misma función debería de cumplir. También de repente existen todavía... Claro, pero hay alguien que controla al controlador, claro. Porque eso también tiene que... No, sí, porque si no, no funciona el sistema. Es así, lastimosamente dependemos mucho de la honestidad y de las personas, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es... Pero estamos tratando de controlar, estamos tratando... no tercerizar nos cuesta mucho porque es imposible abarcar todo el país, ¿verdad? Entonces tenemos servicios que están realmente con mucho retraso y tenemos que tercerizar. No, yo entiendo que haya ocasiones, pero sí, pero el control se convierta en un negociado más el tema. Totalmente, no, totalmente. Eso, dicho sea de paso, yo estoy hace 40 años en la institución, ¿verdad? Yo me acuerdo que 20 años atrás eso era un negociado. Totalmente. Mucha gente se hizo de sanatorios a costa del IPS. Sí, y farmacias dueños de farmacias que se volvieron multimillonarios. Todo con plata IPS, ¿verdad? Y bueno, y seguramente eso es lo que estamos ahora tratando de pelear, y justamente acá con Carlos, que es una de las personas que sostiene y su experiencia en la parte pública es muy importante para la institución, ¿verdad? Porque él siempre tiene una visión, aparte es auditor, es abogado, o sea, tiene una visión muy diferente a lo mejor a lo que ve un médico, ¿verdad? Así mismo. Pero entonces siempre nos complementamos y vamos adelante tratando de luchar contra... realmente lo que estamos haciendo es luchando contra la corrupción. Contra la corrupción. Hay mucha corrupción, ¿y cómo se puede controlar a la corrupción ahí en el IPS, doctor? Finalmente, esto para terminar. Sí. Decía el presidente recién, y para reforzar un poco, incorporamos también, presidente, la auditoría médica, ¿verdad? Claro. Ese es un proceso nuevo, ¿verdad? Reforzar el control, pero desdoblando la participación de la fiscalización médica, como recién estaban conversando, ¿verdad? Eso va a hacer de que realmente los procesos ambulatorios sean controlados de acuerdo a las diferentes patologías, como decía el presidente. Alguien que fue operado de algo que no tiene que estar más de un día o 2 días, enseguida con la auditoría médica eso se va a ir normalizando, así como también la contabilización de los insumos, de los medicamentos que se esté utilizando y de qué se hacen con lo que sobra, ¿verdad? Así mismo. Tiene que haber totalmente descripto. Ojalá y controlen a los controladores, eso es muy importante. Y eso forma parte, por eso, Carlos, la auditoría interna hoy tiene una participación y un protagonismo desde el inicio de los procesos, ¿verdad? Y eso tiene un refuerzo en la gestión del control con la auditoría forense, ¿verdad? Que es la que hoy está haciendo una revisión de cada uno de los contratos de arrendamiento, como para tratar de evaluar aquellos que tienen
periodos de gracia muy extensos, Muy extenso. y con montos muy reducidos con relación a lo que hoy se compadece con la realidad, Con la realidad económica y la zona, Así ¿verdad? mismo. Entonces, la auditoría forense está haciendo esa verificación como para poder elevar al Consejo de Administración una suerte de informe complementario comparativo, como para que nosotros podamos ver, Tomar buenas decisiones. de ser necesario reestructurar o rever esos convenios, esos contratos, ¿verdad? Perfecto, bien. Gracias por venir, señores. Hay mucho tema que hablar. Acá un jubilado me dice, qué bueno, con estas denuncias dan esperanza a los jubilados y están ordenando la casa, dice, fuerza. Buena combinación, un médico y un economista en el IPS. Así que gracias por venir, doctor Brites, doctor Pereira. Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias a ustedes. Agradezco por la oportunidad de poder comunicar un poco lo que estamos haciendo. Parece que uno no hace nada, pero la lucha es diaria, es constante. Estamos acá conjuntamente, solemos salir juntos a las 9 de la noche, nos encontramos por los pasillos del instituto y estamos trabajando justamente. Y muchas veces no se ve, no se siente porque realmente faltan algunas cosas, pero yo creo que en 30 o 60 días más vamos a estar mucho mejor. Perfecto. Y después en la pausa me va a contar qué hay que hacer para tener un corazón fuerte con la Luz Roja. A la vuelta de la pausa está el ingeniero Félix Sosa. Ya estamos con el ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE en el péndulo. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches, ¿cómo anda? Muy buenas noches, Carlos, y a todos los televidentes. Gracias por aceptar la invitación. Sí. Sé que es una persona muy ocupada y que haya tenido este tiempo para estar con nosotros, le agradezco muchísimo. Realmente para mí es un gusto. También aproveché la oportunidad para poder entrar en contacto con la gente, con los clientes de la ANDE. Y ahora con la criptominería. También es importante siempre hablar, conversar. Te voy a hacer escuchar lo que dijo Bruno Bacotti acerca del aumento del precio que la ANDE le impone a la industria criptominera. Sí. Vamos a escuchar lo que decía hoy por Radio Caritas Bruno Bacotti. La verdad, Carlos, que estamos presos de una decisión arbitraria de la ANDE. Imagínate, bueno, la Cámara Paraguaya de Minería de Activos Digitales está compuesta por empresas serias, empresas que han invertido en infraestructura en el país, que han posicionado a nuestro país a nivel global, una inversión que corre riesgo de más de 1.500 millones de dólares, porque de un día para otro, de manera unilateral, la ANDE eleva un 16% la tarifa eléctrica a todo el rubro, ¿verdad? Me dicen también que el ingeniero Francisco Escudero de la ANDE habló sobre la suba del 16% más de la energía a los grandes consumidores como las criptominerías y que explicó la semana pasada que esta suba está en el contrato. ¿Efectivamente estaba la suba en el contrato? Es falso, absolutamente falso, Carlos. Y sabes, otra cosa, gracias por nombrar. ¿Cómo a tu mayor cliente, a un cliente que trabaja con empresas multinacionales, que posiciona el país, vos vas a salir a dar una declaración diciendo, como voz del gobierno, porque cualquier funcionario público que se pone enfrente a un micrófono es la voz del gobierno? Sí, es vocero del gobierno. Le subimos poquísimo, que no se pongan a llorar. ¿Cómo yo le explico a una empresa que cotiza en bolsa y que vale 73 millones de dólares que mi gobierno dice que no me ponga a llorar? ¿Cómo yo le voy a explicar eso, Carlos? ¿Cómo? O sea, el ingeniero yo no sé de dónde saca sus fundamentos. Y claro que todo contrato, Carlos, un contrato de alquiler, un contrato de leasing, estipula que puedan haber una subida, pero no arbitraria, no del 16%, no sin conversar antes, porque los contratos son bilaterales. Y bien que nosotros que pagamos de garantía $65,000 ya arbitrariamente en un contrato leonino, $65,000 por megawatt contratado, le ayudamos a la ANDE a tener capital operativo, flujo de caja. Para eso, para cobrarnos ellos, al toque nos llaman, pero para subirnos la tarifa no nos llaman ni a preguntar, ¿verdad? Por eso te decía,
Si esto hubiera pasado y nos decían no. Bueno, es lo que decía Bruno Bacotti. ¿Qué decías a eso? ¿Cuál es la explicación al aumento de la tarifa? Bueno, primeramente quería contextualizar, Carlos, Sí. que siempre he mencionado y siempre en varias oportunidades Sacaron hemos un comunicado hablado. esta tarde ya al respecto. Sí, así es. Pero para contextualizar el Sí. tema de la criptominería, que la ANDE es la única institución del país que le abrió las puertas y legalizó en Paraguay, creando esa tarifa especial para ese grupo de consumo, ¿verdad? En realidad ya existía algunas instalaciones cuando tomamos esa decisión, cuando yo asumí la presidencia de la ANDE, encontramos suministros Ya que industrias trabajando, operando en Paraguay. Así mismo. Entonces dijimos, no, este grupo de consumo tiene que pagar una tarifa técnica, no la tarifa política. Es decir, la tarifa política que siempre he mencionado, pagamos nosotros. Pero este grupo de consumo intensivo, que nosotros le llamamos este grupo de criptominería, lógicamente se le aplica la tarifa real, la tarifa técnica. Y cuando hubo recientemente el reajuste de la potencia en Itaipú binacional, lógicamente que el costo de la ANDE también subió por compra de potencia desde la Itaipú binacional. Si no fuera política la tarifa, ¿cuánto sería para nosotros también el aumento? Pero quería nomás contar, ya que quiero responder y me parece súper bien, nosotros somos abiertos siempre y siempre conversamos, Carlos, por eso quería contextualizar un poquitito y hablar de este tema tan importante que hoy se está discutiendo, ¿verdad? Y bueno, y en ese contexto, lógicamente teníamos la obligación de actualizar la tarifa para este grupo de consumo. Por tal motivo, para 220.000 voltios, por ejemplo, pasó de 39 a 44 dólares. Es decir, la ley 966 nos obliga que tenemos que aplicar y que la ANDE debe tener una rentabilidad de 8 a 10% sobre sus activos inmovilizados. Y este es el único grupo de consumo donde aplicamos la tarifa técnica, Carlos. Entonces, hicimos los cálculos correspondientes y salió el resultado de que se debe de aumentar o actualizar esta tarifa de 9 a 16%. Y eso es lo que hicimos, Comparado Carlos. con otros países, ¿cómo es la tarifa de Paraguay, esa tarifa para este tipo de industria? Bueno, por lo menos de Uruguay tenemos esa información de 75 dólares en Uruguay. En Uruguay. En Uruguay nosotros estamos cobrando 44 dólares. Así mismo, así ¿Y en mismo Brasil? es. Bueno, y eso varía mucho. Yo te puedo asegurar de que la tarifa, a pesar de Él nos dijo esa que era más barato en actualización, a pesar de esa actualización, la tarifa del Paraguay es la tarifa más competitiva por lejos en la región, Carlos. Eso definitivamente es así. Y no hay ningún problema, podemos comparar toda esa tarifa, pero nosotros tenemos el comparativo a nivel, digamos, de otras categorías, no de esta criptominería, donde definitivamente el Paraguay tiene la tarifa más baja de la región. Esta es una decisión gubernamental, esto ya no cambia. Y no es solamente de la ANDE, ya es una decisión del gobierno. Y de hecho, el gobierno no está dispuesto a subsidiar este grupo de consumo, ¿verdad? O sea que nosotros no podemos, todos los paraguayos, subsidiar este grupo de consumo. Entonces es la tarifa que sale de un análisis técnico. Por tal motivo, pero nosotros siempre estamos abiertos a hablar de ¿Y hay posibilidades de alguna reunión para estos días? Pero nosotros siempre estamos abiertos, siempre nos reunimos, pero siempre también tenemos que aplicar lo que establece la ley 966 de la ANDE, ¿verdad? Bueno, entonces... Y también es importante aclarar... Ya no varía este precio. También es importante aclarar, Carlos, que en el contrato está previsto, y claramente a mí me encantaría también así como... Sí, tenemos creo que el artículo 9, creo que la cláusula 9ª. Así es. Ahí donde dice claramente que las tarifas vigentes corresponderán a la establecida por resolución de ese momento o a aquellas disposiciones que las sustituyan. Es decir, definitivamente está previsto en el contrato que puede existir variación en la tarifa y eso es lo que ocurrió, Carlos. Claro, esto puede ser para arriba y para abajo. Así mismo es. Por eso dice, o aquellas disposiciones que la sustituyan. Así mismo es. ¿Verdad? Así es, dependiendo del resultado de un análisis técnico. Bueno, y acerca de esta amenaza de que el gobierno, el Paraguay perdería una cantidad impresionante de dólares si
Si esto continúa, ellos se alejarían del país. ¿Qué dicen? Bueno, primeramente yo valoro muchísimo la instalación, reitero, somos la empresa que le abrimos las puertas, por tal motivo habilitamos esta tarifa especial, es un ingreso muy importante para la ANDE, para este año está previsto el ingreso de $100 millones, para el próximo año, si es que se de las instalan industrias criptomineras. Así mismo. $100 millones. $100 millones está previsto para este año en promedio aproximadamente, y para el próximo año, si es que entran todos en servicio, los contratos firmados puede ser variar de 250 a $300 millones, pero tenemos una gran cantidad de interesados que están en fila, esperando su oportunidad. ¿Sí? Así es. ¿Con este nuevo precio? Con este nuevo precio. Justamente ayer recibimos una empresa donde está necesitando 200 megavatios de potencia, es decir, casi la potencia de la central hidroeléctrica de Caraí, y nosotros le manifestamos que en este momento no tenemos disponible esa cantidad de potencia en los lugares donde él solicitó y en el nivel de tensión que solicitó. ¿Cuántas criptomineras legales están habilitadas en Paraguay actualmente? Y tenemos más de 60. Más de 60. Más de 60 clientes que hoy en día están operando en Paraguay. ¿Y en qué zonas pueden operar y en qué zonas no pueden operar? Por ejemplo? Hoy en día nosotros tenemos bien definido cuáles son los lugares donde se pueden instalar, donde existen disponibilidad de potencia, y cerca de las subestaciones, ¿verdad? En la zona de Iguazú, departamento de Alto Paraná, en la zona de Valenzuela, en departamento de Cordillera, en la zona de Ayola, cerca de la subestación de Ayola, cerca de la central hidroeléctrica Caraí, y también así mismo es. Es decir, son lugares bien específicos donde tenemos disponibilidad de potencia y también pueden instalarse este tipo de actividades, ¿verdad? Por otro lado, el tema de los ilegales, usted sabe, Carlos, que nosotros estamos haciendo un trabajo enorme. Esta administración se caracteriza por dar batalla a ese tipo. ¿Cuántas estiman que están operando ilegalmente? Bueno, nosotros este año ya tenemos denuncia, digamos, o intervenciones realizadas con el Ministerio Público. No solamente denuncia, realizamos intervenciones junto a más de 70. Más de 70. Y lógicamente sabemos definitivamente que puede existir más. Nosotros le damos seguimiento y a diario estamos realizando intervenciones, pero por otro lado también paralelamente el Poder Ejecutivo solicitó la modificación del artículo 173 del Código Penal para que realmente los responsables, independientemente de quién sea, reciban un mayor castigo, digamos. Aumento de pena para los que roban la energía. Así mismo, pasando de 3 a 10 años. De 3 a 10 años. Así es. Está bien, es más grave entonces el robo de energía. Entonces. Y ya tiene media sanción. Esperemos que en estos días se pueda aprobar en la Cámara de Senadores, porque se aprobó con modificación en diputados, entonces para que pase al Poder Ejecutivo para su promulgación correspondiente y a partir de ahí, digamos, que haya mayor castigo para este tipo a los responsables por robo de energía eléctrica. Ahora, usted escuchó lo que dijo Salim Busarqui. Escuché. ¿Y qué piensa al respecto? Y a mí me encantaría que nos dé nombre, porque nosotros estamos buscando esos nombres, por eso estamos realizando esas intervenciones, le pasamos todas las informaciones al Ministerio Público, es que estamos trabajando juntos, ¿verdad? Porque iba a pedir su interpelación, ¿usted no tendría problema en acudir al Senado? Es que yo soy funcionario público. Yo soy funcionario público, es decir, a mí me encantaría tanto, yo creo que él puede ayudarnos a identificar a esa persona. Todos los paraguayos tenemos que ayudarnos todos ahora. Bueno, está bien. Ahora, siempre me plageo por algo, ingeniero. Sí. Las instituciones del Estado no premian, lastimosamente no premian a las personas que pagamos todas las cosas que tenemos que pagar en tiempo y forma. Pero a los morosos siempre le premian. Pero esta vez también la ANDE le está premiando. Le está premiando. Pero, a ver, explicarnos un poquitito cómo es el tema del descuento que van a hacer y quiénes van a ser beneficiados y de qué manera. Bueno, el cliente que está al día tiene la posibilidad de actualizar su carga en forma gratuita, puede pasar de una alimentación monofásica, alimentación trifásica. ¿Y si no necesita, gratuita. ¿Qué pasa? Bueno, no todos necesitan. Y por eso le digo, si no necesita, ¿qué pasa? Pero no la misma cosa, lo que están morosos, no todo también aprovecha la promoción. Es decir, está disponible la promoción,
y algunos aprovechan, otros no, otros Claro, no necesitan. eso es lo que yo te Así digo. mismo Si yo es, soy, así- si yo, así es. voy a ser, Sí. si yo soy monofásico, Sí. no quiero pasar a trifásico porque Sí. todavía tengo pocas Sí. cosas, no tengo, la Sí. casa no es grande, todo, ¿verdad? No necesito, pero pago al día. Pero puede ser que ¿Cuál tu llave, es la ventaja de pagar al pero día? puede ser que tu llave, por ejemplo, por algún motivo aumentaste tu carga y tenía de 10 amperes y tú en realidad ya tenés uno de 20 amperes, entonces puedes aprovechar también a actualizar ¿Y va en a ser forma todo gratuita. Gratis. Para todos los clientes que están al día. Y por otro lado también le damos también oportunidad a esa gente que no puede pagar desde la pandemia, Carlos, porque tenemos que recordar de que antes de la pandemia se registraba un 14% de índice de morosidad. Se dejó de cortar por falta de pago, que ya sabemos por qué, en la época de la pandemia. ¿Cuánto por 2 representaba años. un 14% de morosidad antes de la pandemia? Bueno, y ahora tenemos aproximadamente 200 millones de dólares Al año. de deuda en total, ¿verdad? Y bueno, y está 200 millones de dólares de así es deuda. la deuda de los clientes particulares, y anteriormente estaba por los 100 millones de dólares aproximadamente, ¿verdad? Entonces eso Se duplicó. necesita, y en 2 años se duplicó, llegó a 31%, hoy en día estamos en 28%, bajamos 3%, pero no lo que nosotros necesitamos como ¿Y por qué institución. dejan que crezca tanto la deuda Y- de la gente? Si, me imagino que ustedes saben en 2 meses cuánto subió. Bueno, espera, vamos a empezar a intervenir. ¿Por qué dejan crecer Y tanto esos la dos, deuda? esos 2 años que no se realizó corte por falta de pago. Fue una decisión del gobierno, bueno, Por el tema de la pandemia. Por el tema de la pandemia. Entonces eso golpeó muchísimo y lógicamente se le acumuló a mucha gente y ya no Pero eso ya consigue terminó, pagar. ¿verdad? Ya terminó. Por eso justamente llegó de 14%, pasó a 31%, y con todas las acciones que hemos realizado en el terreno se pudo reducir a 28%. 3% se bajó, pero no el nivel que nosotros deseábamos. Entonces, por tal motivo estamos dando como última o como una promoción inédita de fraccionar las deudas hasta 60 cuotas sin intereses y sin recargo por mora, pero con una condición, que no debe de atrasarse nuevamente en su pago. Es decir, si se atrasa 2 meses consecutivos, entonces pierde totalmente su beneficio. Pierde. Se anula el fraccionamiento. Y después si te dicen, no, quiero volver, ahora sí me comprometo a seguir. Y ahí tenés que fraccionar nuevamente, pero ya con intereses. Con intereses. Así es, con intereses, y se vuelve a recargar todos los recargos por mora que se había exonerado en esta promoción. Sí, porque hay que volverle responsable Sí, también a la así gente, es. ingeniero. Nos pareció interesante esa idea que surgió, que en 2 meses, si se atrasa, entonces pierde el Pierde beneficio. todo y Así es. se le recargan los intereses. Así mismo es. Ajá. Bueno, y desde que ya se empezó a aplicar. Sí, hace la semana pasada. Y bueno, ¿y cuánta gente ya se acercó Mira, para tratar de regularizar? Justamente ayer estuvimos realizando un análisis con todos los jefes regionales, y hasta ayer teníamos solicitudes por 7.000 fraccionamientos. Lo importante acá también de que en esta promoción solamente se puede hacer a través de la página web, no en forma presencial. Si se acerca a la ANDE, tenemos funcionarios de la ANDE que le indica al cliente para que pueda cargar la información en la web. Entonces encontramos, por ejemplo, solicitudes que alguien hizo medianoche. Es decir, llega a su casa, seguramente no tenía tiempo. Esos son para los pequeños, para las personas normales, no para las empresas. No para las empresas. No para empresas. No para las empresas. Las empresas Para usuarios de baja tensión. bajo consumo. Suministrado en baja tensión, que son el 97% de los clientes, ¿verdad? Porque solamente 37.000 ¿Y clientes. eso hasta cuánto de consumo es? Y bueno, eso varía mucho, ¿verdad? O sea que varía hasta 2 millones de guaraníes, o sea que varía desde 30.000 guaraníes hasta 2 millones de guaraníes, es decir, en promedio estoy diciendo. Cuando se hizo, digamos, hasta 1.000 kilovatios hora de consumo, representa aproximadamente el 95% de los clientes. Bueno, hasta 2 millones de guaraníes. Sí, así es, por mes. Pagan, mucha gente paga esa cantidad. Sí, pero los que pagan 2 millones de guaranillas no tienen casita nomás. No tienen casita. No tienen. No, me preguntaste hasta cuánto. No, está bien, Sí, no por sí, eso, pero así. y por eso te digo. Pero en promedio hay mucha gente que puede pagar, pero ya es un vicio ser 5% de la población paraguaya está por encima de 1.500.000 guaraníes. 5%. 5%, así es, el consumo. Y por encima de 1 millón.
y aproximadamente 8% por encima de 1.000.000 guaraníes. Está entre 500.000 a 1.000.000, es el mayor porcentaje de la clase media. Ajá. Pero también están los que están en la tarifa social, que son 300.000 clientes que pagan en promedio 50.000 guaraníes. En promedio, 300.000 clientes, 50.000 guaraníes en forma mensual, ¿verdad? A ver, $200 millones hoy día pierde la ANDE por... No pierde. Esa es la deuda que tienen los clientes que tienen que cobrar. ¿Desde cuántos años hay personas que deben? Y son años acumulados, por eso te estoy diciendo, te estoy poniendo como base, digamos, considerando que antes de la pandemia teníamos 14% y eso se duplicó en la pandemia, ¿verdad? O sea, que es decir, puede llegar hasta 4 años. ¿Y cuánto inclusive es la pérdida de energía de la ANDE hoy día? La pérdida de energía esa sí es una pérdida, tenemos las pérdidas técnicas y las pérdidas comerciales. Exacto. ¿La pérdida técnica cuánto es? Las pérdidas técnicas en transmisión aproximadamente está en 5 a 6% en transmisión por transmitir. ¿Cuánto es en dólares eso? Bueno, no, eso no se mide en dólares porque son pérdidas, digamos, normales en el sistema eléctrico que tiene que tener pérdida lastimosamente por el tema del transporte de energía eléctrica a gran escala, considerando que nosotros el 60% del consumo de energía eléctrica en Paraguay se registra a 300 kilómetros de la fuente de generación, ¿verdad? Entonces necesita transportar, entonces eso es digamos la pérdida promedio para la topología de la red en Paraguay. Aquellos que se cuelgan de la red, ¿cuánto? Y ahí nos vamos, el tema de las pérdidas en distribución. En la pérdida de distribución tenemos nuevamente las pérdidas técnicas y las pérdidas comerciales. Las pérdidas técnicas de distribución que tenemos líneas rurales muy largas, entonces también tienen las pérdidas técnicas y aproximadamente 8 a 10% son las pérdidas comerciales. Son las pérdidas comerciales y aproximadamente la pérdida de unos 60 millones de dólares. 60 millones en forma anual. Por eso es que, además de realizar estas intervenciones, el Poder Ejecutivo envió la modificación del artículo 173 para que realmente se pueda castigar a los responsables por robo de energía eléctrica en Paraguay. Porque es necesario actuar en varios frentes. ¿Y cuánto pierden en robo de cables? Ay, no te podría dar esa información, Carlos, porque está tan disperso, ¿no es cierto? No te puedo dar esa cifra, pero sí es un problema principalmente en las zonas donde tenemos líneas subterráneas por el sistema de iluminación, ¿verdad? Acá en la zona de la costanera norte, por ejemplo, hemos cambiado en 3, 4 oportunidades y lastimosamente tuvimos que realizar otra vez cableado aéreo para poder mantener el sistema de iluminación, ¿verdad? Bueno, ingeniero, vos sos consejero como presidente de la ANDE, sos consejero. ¿Hace cuántos años que sos consejero de Itaipú? 4 años. Va a ser 4 años. Sí, 3 años, 8 meses. Sí, te tengo que preguntar. El presidente de la República habló de pactos secretos. Sí, en esa época no estuve. Del gobierno anterior. Pero acta secreta yo no estuve. Pactos secretos no, pero él habló de pactos secretos en Itaipú del gobierno anterior. Usted ya era consejero de Itaipú. Y depende de a qué año se refería. Claro, él dijo nomás de la administración anterior. Sería interesante que el propio presidente después precise eso. Digamos, fui el tercer presidente, digamos, con el gobierno anterior. Lógicamente, en ese momento yo estuve, pero no te podría decir a qué periodo se refería. Usted no era presidente cuando el acta secreta, ¿verdad? No era presidente todavía. No. Fue Pedro Ferreira y posteriormente vino el ingeniero Villordo. Ajá. Así es. Bueno, ¿y por qué habla de que todos esos pactos secretos en Itaipú con el Brasil le perjudicaron en mil millones de dólares a Paraguay? Bueno, yo lo que valoro mucho en esta negociación, Carlos, eso te puedo decir, porque lo que me corresponde decir y que te puedo hablar con propiedad es esta gran negociación, y yo creo que el valor de esta negociación fue elevar la tarifa. Es decir, teniendo ya una tarifa definida y sabiendo cuál es la pretensión de Brasil, que lo máximo que se esperaba era mantener la tarifa, se elevó la tarifa. Y para mí, eso propio extraño va a valorar esa negociación que hizo el propio presidente de la República, Santiago Peña, en alzar la tarifa. Sí, pero sos un capo, ingeniero. Me estás desviando del tema. No, pero es lo que puedo responder, porque la otra pregunta no te puedo responder porque no sé a qué se refiere. No sé a qué se refiere, no sé a qué te refiere. Porque fíjese, ingeniero, es grave la denuncia, porque para mí fue como una denuncia, ¿verdad? Porque eso me llamó la atención. Sí.
¿verdad? Estábamos acá en el noticiero, me llamó la atención, $1.000 millones. $1.000 millones. Entonces, de pérdida en la administración anterior, entonces uno dice a la pucha, eso tiene que irse a la justicia. Alguien tiene que saber qué pasó con $1.000 millones de Itaipú que desaparecieron, que no se saben dónde están y que el presidente de la República dijo en su informe de gestión. Eso tiene que pasar a la Fiscalía. Es más, hasta yo creo que la Fiscalía, después de escuchar eso, tiene que actuar de oficio. De hecho, si uno compara la tarifa antes del pago total de la deuda, que es 22.70, ¿no es cierto? Sí. Y al reducir la tarifa, existe un ingreso menor para el Estado paraguayo, ¿no es cierto? Por la tarifa. Eso es una realidad, ¿no es cierto? Es una realidad. Por eso te estoy diciendo y reitero nuevamente el valor de esta negociación. Teniendo una tarifa intermedia se pudo elevar esa tarifa. Entonces existe una ganancia demasiado importante con relación a la negociación anterior. Eso es una realidad, Carlos, ¿verdad? Y eso, reitero, por eso que nosotros consideramos, todo lo que estamos en el sector eléctrico, que esa negociación directamente de parte del presidente fue un factor fundamental para que se haga una buena negociación. Bueno, está bien. Ahora vamos a tener que preguntarle al presidente de la República entonces para determinar a qué se refería, porque es importante que el presidente aclare esa cuestión, porque es una cuestión muy delicada. $1.000 millones es mucha plata, ingeniero. Si tenemos hoy yo $1 millón, ya seríamos felices, ¿verdad? Pero $1.000 millones, todo lo que se podría hacer con eso en Paraguay. De hecho, ahora tenemos un ingreso adicional, digamos, en fondos sociales de 650 millones de dólares en forma anual, que va a ser muy importante para poder invertir en las prioridades del gobierno nacional, ¿verdad? Y por último, ¿cómo están las negociaciones para la venta de energía al Brasil? Está muy bien, Carlos, está muy bien. ¿Por qué todavía no se concreta hasta el momento algo así? Uno, por ejemplo, que ya podemos decir, le estamos vendiendo al Brasil. Carlos, imagínate, antes de 30 días de la firma del acuerdo, la ANDE ya está lanzando sus términos de referencia. Fue muy rápido, ¿no es cierto? Y lógicamente también nosotros hemos aclarado en los términos de referencia que es a referéndum de la aprobación del Ministerio de Minas y Energía, considerando que como no existe todavía una autorización, no existe todavía procedimiento para poder vender al mercado libre de Brasil, entonces paralelamente... ¿Ya tiene la autorización la ANDE ahora? No todavía. No todavía, se está trabajando. Yo estuve la semana antepasada justamente en Brasilia, se está trabajando constantemente porque el Brasil también es por primera vez que va a permitir que un país vecino pueda exportar su energía al mercado libre. De Argentina y Uruguay importa en este caso energía para el mercado a corto plazo. Ya no va a ser lo que no usamos, sino lo que le vendemos. Sí, solamente por el mercado de corto plazo. En este caso, al mercado libre, es decir, va a tener un contrato. Es la primera vez que va a permitir el Brasil. ¿Y en cuánto tiempo estimás que podría haber alguna regulación? Bueno, nosotros creemos de que en 60 días aproximadamente, 60 días. Aproximadamente vamos a tener. A partir de hoy. En 60 días aproximadamente. 60 días. Aproximadamente, lógicamente dependemos de ellos. Claro. No voy a hacer así. Ingeniero, ya pasaron 60, no te digas así eso. Yo entiendo lo de aproximadamente. Así mismo es. Puede ser antes, puede ser después. Así mismo es, pero sí, lo importante es que existe una conversación constante y esta posibilidad de vender nuestra energía excedente que tenemos actualmente es muy importante. Todavía la gente no dimensiona lo importante que es, Carlos. ¿Por qué? Porque esto también puede representar digamos, un punto de inflexión para la integración energética real de los países de la región, ¿verdad? Y es muy importante que haya intercambio energético porque así nos complementamos. Hay un momento dado nosotros necesitamos, en otro momento dado ellos necesitan y nos intercambiamos. Así funciona, por ejemplo, la Unión Europea. Es decir, el intercambio energético y la integración energética regional es muy importante y le beneficia a todos. Y bueno, ahora, claro que la situación de la Unión Europea hoy día con el tema de la guerra, la posición de Rusia y el apoyo a Ucrania, no es que hace que el tema energético
estén también en discusiones. No, de hecho estoy hablando solamente del modelo. Del modelo, sí, el modelo es espectacular. Ojalá que podamos replicarlo nosotros acá en la zona del Mercosur. Y no solamente eso, Carlos, esta posibilidad de entrar al mercado eléctrico brasileño también va a permitir que en Paraguay se pueda generar energía eléctrica a través de plantas solares, por ejemplo, con fines de exportación. Sí, ojalá podamos. Y en eso apuntamos a través de la ley 6977, Carlos. Bien, ingeniero, gracias por venir, por hablar de todo. Yo sé que muchas veces no soy muy simpático cuando hago muchas preguntas, pero te agradezco que haya venido. Es nuestra obligación. Que sigas viniendo siempre, ingeniero. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Presidente de la ANDE. A la vuelta de la pausa, el ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez. ¿Qué tal, ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez? ¿Cómo estás? Bien, bien, Carlos. Un gusto compartir contigo, con la audiencia aquí. Me parece que vamos a presentar el noticiero así. ¿Te acordás? Sí. Eran épocas. Qué genial, qué genial. Sentados así. Bueno, sí. ¿Qué pasó? Hoy Piris y también los otros directivos de la Asociación de Educadores del Paraguay señalaron que mañana y pasado van a la huelga. Sí, en rigor. ¿Ustedes se reunieron con ellos? Estuvimos hoy todo el día de reunión, todo el día trabajando. Estuvimos trabajando con la gente del MEF también, con la vice Andrea Picasso. Estuvimos intercambiando muchas ideas, muy amenas conversaciones, y creo que tenemos muchos más puntos de acuerdo que puntos en desacuerdo. Yo todavía tengo mucha esperanza y expectativa que podamos ir llegando al acuerdo final, ¿verdad? Hemos trabajado muy bien y yo siempre apuesto a eso, ¿verdad? Que podamos generar los espacios para comunicarnos, para compartir ideas y para trabajar, porque hoy fue una jornada intensa, larga, extensa, de mucho trabajo y de mucho compartir, ¿verdad? 8 meses. Sí. 8 meses, ¿verdad? Y ya tenés el pelo todo blanco. Increíble. Más blanco es lo que ya tenía. Más blanco es lo que tenía, sí, exactamente. Sí, tenés más canas de las que cuando asumiste. Bueno, escuchá lo que dijo Piris. No pudimos llegar a un acuerdo para levantar esta medida el día de mañana. Nosotros exigimos un documento firmado por el Ministerio de Economía y Finanzas en el cual se comprometen a enviar las modificaciones que hemos planteado. Ellos aceptan que se debe introducir esas modificaciones, pero no quieren firmar un documento en el cual nos garantice que eso se va a cumplir en el momento del estudio. Ahora esto se encuentra en la Cámara de Senadores, en una de las comisiones que es la Comisión de Legislación sin dictamen. Ellos hablan de que justamente se está nuevamente haciendo retoques al proyecto de ley, lo cual nosotros le mencionamos que lo ideal sería retirar ese proyecto de ley e introducir todas las modificaciones y posteriormente enviar nuevamente, cosa que ellos no aceptaron. Por lo tanto, mañana no tenemos actividades en todo el país, prácticamente todos los gremios, el 100% están adheridos a este tema. Bueno, ahí está. Eso es lo que dijo. Sí. Tendríamos que llamarle a Fernández Valdovinos. Si nos atiende por teléfono sería todo un tema. En ese sentido, Carlos, así como expresa Silvio Piris, solamente ese punto de poner por escrito los acuerdos es lo que realmente falta, pero no se puede realizar, porque este es un proyecto de consulta a muchos gremios más. No es solo la educación la que está en medio, ¿verdad? Entonces, mal podríamos firmar con unos y todavía tiene que haber una consulta que se está haciendo y que el MEF la está realizando, incorporando visiones, incorporando lo que va escuchando de diferentes gremios. Entonces, lo que nosotros decimos y le planteamos es, este es un tiempo de apertura de trabajo todavía para poder tener un diseño final después. Y también estamos hablando con los legisladores, estoy hablando con el senador Derlis Maidana también para que pueda él explicarles a los docentes y en este caso a los presidentes de los sindicatos cuál es la posición y cómo se está dando el proceso, de manera que ellos tengan la tranquilidad
de que se va a seguir un proceso, que se va a respetar ese proceso y vamos a cumplir con todo este tiempo de trabajo. Ellos aseguran que mañana y pasado no dan clases. ¿Qué va a pasar entonces? Si no acuden los docentes, si hacen esta huelga y cumplen, ¿qué va a pasar? No, en realidad la característica de huelga es una movilización en algunos sectores, seguramente afectará más que en otros, pero yo todavía creo que mañana tenemos un tiempo de maniobra para que podamos el viernes terminar la semana tranquilos, irnos a las vacaciones, ¿verdad? O al receso de invierno como corresponde realmente. Y entonces darnos, que es lo que nosotros le propusimos, tener todo este tiempo, 15 días de trabajo, de ir progresando, y entonces en todo caso si no cumplimos, bueno, pues tendrán después a vuelta de vacaciones la posibilidad de hacer las movilizaciones. ¿Pero cuál es la posición del gobierno respecto del planteamiento de los docentes de que ellos ya están con su estatuto docente? Sí, eso es categórico, eso es categórico, el planteamiento es la carrera docente es la que se va a seguir, la carrera docente que estamos. Hoy a propósito teníamos un día de reunión, los miércoles nos reunimos para avanzar sobre el tema de la carrera docente y eso se va a respetar, eso se va a cumplir y esa va a ser la dinámica con la que vamos a entender el desarrollo y el trabajo de los docentes. Eso es clave. ¿Habría problemas por la norma que aglutinaría a todos los otros funcionarios públicos? Eso la ley va a tipificar después cómo va a hacer con cada uno, ¿verdad? Nosotros lo que respecta a educación, los educadores se van a regir por la carrera docente, pero la ley tiene dos partes. Tiene una parte que es de la carrera civil, que se va a regir por la carrera docente, y tiene otra parte que habla de la función pública, donde hay algunos elementos de discrepancia, pero nada que no pueda solucionarse o que no pueda ajustarse, digamos, a tiempos, a modos. Y en eso estamos. Por eso yo digo, hay casi un 90% de acuerdo y concordancia. Y fíjate vos lo que decía Silvio, él no dijo no estamos en acuerdo, nosotros queremos firmar un documento que asegure lo que hablamos. Exacto. Ese es todo el punto de disidencia, ¿verdad? Entonces es muy pequeño. Yo creo que mañana con la conversación que vamos a tener con los senadores y que vamos a seguir teniendo con la gente del MEF, vamos a poder cerrar ya una propuesta, un acuerdo. Hay que seguir trabajando, pero que nos permita terminar bien la semana y ya irnos a las vacaciones para seguir este proyecto y este proceso, ¿verdad? Y el otro tema, el horario de verano que se podría empezar a aplicar y que ya hay muchas discusiones. ¿Cómo lo van a resolver? Bueno, ese es un tema que se pone a la escuela. Cuando nosotros queremos posicionar algo, siempre es fácil recurrir a los niños. Y yo digo, tenemos que sacar esa discusión del medio, porque por un lado y por otro hay afección. Voy a poner un ejemplo. Si se mantiene un horario, el niño muy temprano va a la escuela de noche, a oscuras. O si no, al revés, ya cuando anochece sale del colegio. Hoy día sale del colegio a las 5:15, era oscuro hoy. 5:30, oscuro. 1 hora de trayecto para llegar a su casa, con frío, con lluvia, nadie en la calle, o sea, los dos extremos, las dos posiciones. Pero nosotros vivimos este horario actual. Sí. ¿Verdad? Y no nos afectó nunca. Es decir, con lluvia, sin lluvia, con oscuridad, sin oscuridad. Por eso yo digo, donde toques, el tema no es acá, los niños se afectan, la escuela, ese no es el tema. Acá hay que buscar otros elementos, acá hay que buscar otras dinámicas porque es más complejo que eso, ¿verdad? Yo siempre digo, esto es como un paréntesis, que tenemos que buscar después un horario para la escuela. Pero la escuela se mueve siempre con el ritmo de lo que se mueve una sociedad. La sociedad, claro. El papá le tiene que llevar al hijo a la escuela, tiene que llegar 1 hora antes. Fíjate vos, los padres que entran a las 7, 5:30 salen de su casa. Sí, ese niño llega a las 6:30 a su casa, está durmiendo todavía, ¿verdad? En el colectivo, en el auto, en lo que sea, está durmiendo. De hecho, hay un estudio que las primeras horas de la mañana son prácticamente improductivas. Y había una recomendación en una época de que las asignaturas como matemáticas, eso se decían, dale a primera hora porque está fresco. No es cierto, no está durmiendo, ¿verdad? Hay que tener actividades corporales, físicas, para que el niño se despierte y se active el cerebro y podamos comenzar las clases, ¿verdad? Entonces, hay que pensar
con otra perspectiva. Y después es un tema que tiene que ver, al comercio le afecta de una manera, al campo le afecta de otra manera, son inversamente proporcionales, quiere decir que lo que le hace bien a uno le perjudica al otro. Es decir, es una complejidad. Y el ministerio tiene una posición. Y nosotros la posición que decimos es que no se meta a la escuela el niño en esta discusión porque se afectan a los dos. No, pero en cuanto al horario, aparte vos sos más que un simple profesor, sos casi un científico en el tema. Estuviste trabajando mucho con chicos muy inteligentes. Esto que acaba de explicar, que cómo se reactiva el cerebro temprano con ejercicio y no con lectura ni con matemática, es un ejemplo, ¿verdad? Pero, es decir, el ministerio tiene que tener una posición de cuál sería el horario más conveniente para que los chicos vayan a las escuelas. Muy interesante. Desde la perspectiva pedagógica, sí, exacto, nosotros podemos tener una visión, pero no es lo único que hay que tomar en cuenta cuando vamos a fijar un horario, porque la vida de la ciudad se mueve con el ritmo del trabajo. Pero pedagógicamente lo ideal sería, como en algunas sociedades sí coincide, ¿verdad?, que el niño entre 7:30, 8 y se quede hasta las 3 de la tarde, hasta las 2 de la tarde, y después va a su casa, ¿verdad? Pero eso significa cambiar las costumbres, cambiar las posibilidades, hasta cambiar... Hay colegios que hacen eso. Hay colegios que hacen eso. Ahora, ¿por qué no se puede hacer a nivel nacional? Y a nivel nacional tenemos otras restricciones. Por ejemplo, los colegios que están más en zonas rurales, el campo se mueve con otro tiempo, con otro ritmo, ¿verdad? A las 8 ya la gente está trabajando hace rato. Entonces, hay que adecuar también la oferta y la propuesta a la dinámica de la vida regional de la zona, ¿verdad? Entonces, es difícil tener un padrón por la diversidad social. Va a ser difícil contentar a todos. Va a ser difícil. Va a ser difícil. Prácticamente imposible. Claro, pero hay que tomar, dentro de todas esas diferencias, ¿qué sería lo más cercano a lo bueno? Y mira, que pudiera satisfacer a la mayoría. Yo siempre creo que así como estamos funcionando de alguna manera, lo venimos haciendo y como vos dijiste, funcionamos bien, digamos, ¿no? Sí. Hay gente que le gusta más un horario, gente que le gusta más otro, pero esta dinámica en la que venimos trabajando no es una dinámica... Se podría salir media hora antes, por ejemplo, para aquellos que estudian a la tarde. Es complicado, Carlos, porque tenemos que hacer un cambio curricular para eso, demasiadas materias hay. Yo estoy de acuerdo, o sea, tendríamos que tener menos y en este caso menos es más, tendríamos que tener menos, tendríamos que cambiar nuestro horario. Por eso digo, esto no es una cuestión solamente de la hora, sino una cuestión de pensar un currículum diferente, unas asignaturas diferentes, una temporalidad en la escuela diferente. Y ahí sí, claro. Entonces el horario ayuda. Por eso que en algún momento se pensó el horario corrido hasta las 3 y que estén los ómnibus escolares para repartir a los chicos a sus casas, ¿verdad? Y fíjate se pensaba eso, pero es difícil aplicarlo acá porque cada uno tiene sus intereses. Fíjate vos, ese ómnibus va a pasar 6, 6:30 por la casa del niño. Va a recoger un montón de niños, 7:30, 8 va a estar en la escuela. Perfecto. Va a recoger niños a las 3 y a las 4, 4:30 van a estar en su casa. Es perfecto. Entonces ahí tenemos, pero eso supone una dinámica, una ingeniería de no solo tiempo, espacio pero también deseo de hacerlo. No, totalmente. Y el deseo no solamente de cambiar un horario, sino de tener un modo diferente de enseñar. Porque ahí está la clave. Donde hoy creemos en las horas. Tenemos, educación de terciaria o universitaria de 2.000 horas, de 3.000 horas, y creemos que en las horas nos da un nivel. Es cierto, más horas inmerso en cualquier actividad mejora, pero no siempre. O sea, si estás en un lugar sin hacer nada, no vale la hora. Te cansás de tanto. Entonces, tiene que ser un modelo en donde el entrenamiento, en donde lo que se desarrolle sea productivo, sea efectivo, sea eficaz. Y hoy la tecnología nos ayuda a hacer más rápido los procesos también. Bueno, vamos a ver cómo se soluciona finalmente, cómo se define ese tema. No va a ser fácil.
Porque, como decís, hay muchas variantes y cada ciudad, cada pueblo, cada comunidad tiene sus costumbres. Es una complejidad y hay que abordar el tema desde una complejidad, no desde la simplificación de decir, los niños. No, los niños es un componente. Que no sea la excusa para no pero cambiar. hay otros, Sí, hay otros hay componentes, miremos más complejamente el tema. Bueno, hay cambios, hubo cambios. Sí. Es por acelerar los procesos. Y mira, Carlos, nosotros trajimos hasta acá, y aprovecho para ir contando algunas de las actividades, ¿verdad? Una idea de hacer un programa lectoescritor, comprensión lectora, que es la base de todo. Incluso la base de la posibilidad de lo que viene ahora, que es el desarrollo de las matemáticas. Empezamos por lenguas. Este año estamos capacitando ya a los tutores para matemáticas para iniciar el año que viene, y luego será ciencias. Entonces equipamos también al ministerio de un grupo de personas que están formadas y preparadas en distintas áreas para apuntalar todos estos proyectos que adquirieron una envergadura muy importante, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue optimizar las personas al frente de los proyectos para que podamos avanzar más rápido. Tenemos un desafío enorme de poder ejecutar, y vos sabés muy bien porque hay recursos, por ejemplo, en el FEI que hace 8 años está ahí, no se ejecuta. O sea, tener dinero y no ejecutar. No, eso no es que no se ejecutan, sino eran plurianuales. Son programas plurianuales. De todas formas, el desafío siempre es la ejecución, ¿verdad? Que no, por algún motivo se va retrasando esa ejecución, y nosotros queremos darle una celeridad, queremos que se desarrollen los proyectos, queremos que los proyectos se puedan hacer, y tenemos los recursos, entonces es ilógico no hacerlo. Pero no caigan nomás en la trampa de los que dicen que no se usaba, porque es una trampa que usaron muchos los políticos para sacarle recursos al Fondo de la Educación. En el Congreso usaron eso. Cada fin de año usaban para escamotearle recursos y dar subsidios, por ejemplo. Claro. Yo creo que por suerte también eso está blindado para educación, ¿verdad? Ahora tenemos nosotros el desafío de tener equipos que lo desarrollen en 2 líneas. La gestión del recurso, pero no de cualquier manera. Ahí, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una introducción que a mí me parece muy importante y sana. Es que nosotros ya no vamos a contratar y a pagar recursos o invertir en formación por formación nomás. O sea, vino Carlos Peralta, check. No. ¿Qué sabe Carlos Peralta? Le vamos a tomar un examen. Usted universidad le formó, muy bien, yo le voy a evaluar. Voy a saber qué sabe, y si él sabe lo que necesitamos, se le va a pagar. Pero eso por contrato, por convenio. O sea, el que gana sabe que esas son las reglas y que así tiene que ser. Porque si no, estamos pagando por asistencia. Entonces, nosotros pagamos proceso, no pagamos resultado. Necesitamos pagar resultado también, sin que esto se tome como algo muy economicista. Te pregunto algo. Sí. ¿Pensán en ser diputado o senador? Senador, lleva esto para que la gente sea bien contratada en el Congreso, ¿verdad? Yo dije, Carlos... Espectacular, es lo que está diciendo, porque es así. Yo dije que mi actividad es educativa y estoy para eso, y me encanta, y estoy contento, y estoy feliz. Y lleva también tu programa de lectoescritura al Congreso. No, estoy bien donde estoy, Carlos. Estoy contento donde estoy. Te pregunto algo, ¿cómo Perú sí, logró posicionarse en matemáticas en pocos años? ¿Qué hizo de diferente Perú al resto de América para posicionarse en matemáticas en pocos años? Hizo varias cosas, y lo primero que hizo, y te voy a pasar mañana, es un programa lectoescritor. Se llama Perú Lee. Y establecieron todas las reglas y las pautas de un proyecto parecido a Ñerl. Comenzaron por ahí. Lo otro que hicieron fueron 17 centros, voy a poner 17 por poner un número, centros en sus zonas departamentales. Pongo 17 para hacer una analogía con Paraguay, porque lo vamos a hacer. Esos centros son centros de máxima calidad educativa para los alumnos que vienen de todas las comunidades. Se concentran ahí, y ahí tienen una enseñanza de primera línea, de primer nivel, en las cabeceras departamentales. Lo otro que hicieron, acertar con programas, y en algunos lugares
contrataron los bachilleratos también internacionales, ¿verdad? Nosotros estamos en ese mismo esquema. Queremos contratar los bachilleratos internacionales para las escuelas técnicas y queremos poner énfasis en las escuelas rurales, agro y en las escuelas técnicas. Énfasis con una educación dual, que también estamos hablando con los gremios y con todas las organizaciones para que los alumnos, la parte técnica vayan a hacer en las empresas y nosotros le damos la parte más del desarrollo intelectual, emocional, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese proyecto estamos y eso vamos a desarrollar. Entonces, vamos a tener también el bachillerato internacional para ordenar un poco esa oferta que nosotros creemos tenemos que hacer énfasis, que es el agro y lo técnico. No, totalmente. Ahora, es decir, comenzamos por el manejo de los conceptos, sí, ¿verdad? Sí. Que es lo que no tenemos. Así es. Este es un país de 80% de población que no maneja conceptos. Así es. Incluso muchos de ellos son senadores y diputados. Pero más allá de que parezca no una ironía, lo que leen. Claro, exactamente. Y eso no estamos ausentes y exentos todos. Afecta a todos, periodistas, psicólogos, maestros, médicos, abogados, a todos. Te digo, te volviste político. Aprendiste rápido, Luis Fernando Ramírez. Aprendiste rápido. Bueno, pero no, es muy importante esto, porque los modelos que resultaron en países parecidos al nuestro, y tenemos que implementarlos también. Totalmente. Y sobre todo cuando tenemos más o menos la misma, tropicalizando, sí, ¿verdad? Pero tenemos más o menos la misma idiosincrasia. Sí, tenemos casi las mismas las costumbres. Claro, porque si traemos del norte, Estados Unidos, Inglaterra, Finlandia, sí, hay una diferencia de construcción de ciudadanía muy distinta. Pero Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, más o menos, pero estamos más o menos en el mismo escenario, ¿verdad? Entonces es más fácil decir, bueno, esto resultó, vamos por acá. Y ahí estamos también en un evento que a mí me parece extraordinario, que son las escuelas abiertas, porque abrimos las escuelas y le hemos cambiado a una dinámica que hablábamos hoy, que es el aula extendida o la jornada extendida, que era de 8 a 3 de la tarde. Nosotros dijimos, no, vamos a extender en días y vamos a abrir la escuela los sábados. Y los sábados se hacen todas las actividades que normalmente no se puede hacer. ¿Por qué es importante esto? Porque no todos los niños aprenden lingüísticamente o matemáticamente. Hay niños que aprenden a través del deporte, hay niños que aprenden a través del arte, hay niños que aprenden a través del ajedrez, hay niños que aprenden a través de la robótica. Pero eso no tenemos posibilidad de darles de lunes a viernes. Entonces los sábados los chicos están yendo a las escuelas y las escuelas están abiertas con todas estas ofertas, ¿verdad? Entonces creemos que eso le va a dar también un empuje y una fuerza al aprendizaje y al desarrollo de la comprensión de los niños, ¿verdad? Y de 4 horas que tiene la jornada, 1 hora es obligatoria lengua, 1 hora obligatoria matemática y 2 podés hacer lo que a vos te guste. Lo que a vos te guste. Sí. Qué bueno. ¿Y cómo es el apoyo? ¿Cómo estás sintiendo el apoyo del gobierno a tu gestión? Yo ahí, en primer lugar, yo estoy muy agradecido con el presidente Santiago Peña. Yo tengo su apoyo, su respaldo total. No pasa una semana sin que él me pida conversar, hablar y ver en qué estamos, cómo podemos ayudar, qué podemos hacer. Él lidera. Yo siempre digo esto, lo dije en un comienzo y hoy estoy cada vez más convencido. Yo apenas soy el copiloto, él es el piloto, él es el que lidera, es el que lleva. Así que yo me siento realmente muy, muy apoyado. Pero también hay que decir que eso es básico y fundamental, pero también hoy me siento apoyado por los gremios. Trabajamos muy bien, estamos haciendo cosas inéditas, Carlos. El ministro de Educación da capacitación a los maestros en las jornadas sindicales. Eso es histórico. No, histórico. Nunca pasó. Claro, sí, nunca pasó. Aparte sos psicólogo y sabes cómo manejarlo. Estamos también teniendo muy buena relación con el aspecto político, con los políticos. Nos han aprobado ahora en diputados una modificación al presupuesto. Es decir, yo creo que estamos haciendo un trabajo donde tenemos mucha conciencia de la importancia de la educación. Y eso yo le agradezco a todos. Y por último, ¿cuándo va a terminar la distribución de útiles que leí? Ya protesta porque no están llegando los útiles a todos los lugares. ¿Qué pasó? Hay 2 cosas pasaron. Una, parte de los útiles, o sea, no se habla de los kits, son libros. Ajá, los libros. Los kits ya se distribuyeron todos. Los kits se distribuyeron todos. Son los libros los que faltan. Pero en una auditoría que hicimos de los kits, descubrimos que se quedan en algunas direcciones.
¿Y qué? 40.000 kits están dando vueltas. ¿Y qué sí. hicieron con aquellos directores o escuelas? Y ahora estamos en esa investigación mucho más fina. No puede ser director ni maestro alguien que haga eso. No debería. No puede pasar. No puede pasar. De hecho, no es muy significativo, pero alguna comunidad pudo no haber recibido por esa situación. Pero hablamos de 40.000 kits más o menos. Pero no hay que confundir con los libros de texto, que sí tuvimos dificultades para que lleguen. Se atrasó la licitación en la producción, entonces en uno de los ciclos, que es el primero, no estaba llegando el texto, que se va a regularizar ya ahora en este segundo semestre del año, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sí estamos teniendo. Y después tenemos muchas otras lindas noticias, Carlos, en torno a la educación. Solo una, y rápido. Después de 8 años instalamos los concursos. Sí. 7.000 maestros por concurso, 1.400 directores, 90 supervisores. Y la semana que viene comienza el concurso de banco de datos. 60.000, 59.000 y poquito maestros que se van a presentar al examen. Prueba de capacidad que también cambiamos. 50% ahora es examen escrito. Antes era certificación nomás, sí, título nomás. Perfecto. Entonces, vamos haciendo pasos que son importantes y yo creo que en el mediano plazo vamos a ir viendo los resultados. Bueno, está bien. Gracias por venir. Gracias, Carlos, a vos. Ministro de Educación. Bien, así llegamos al final de otra edición del Péndulo. Muchas gracias por acompañarnos de sus casas. Hasta el próximo miércoles.